Listo, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Nos habíamos quedado en los circuitos derivados. Recordar que cuando se hable de los circuitos derivados, son aquellos conductores y principalmente los termomagnéticos o los interruptores que se van a colocar en un centro que se va a denominar centro de carga. En ese centro de carga vamos a tener alojados los cables, los conductores, pero sobre todo la parte de protección, que son los termomagnéticos. Pues aquí se va a hacer un ejemplo muy sencillo, donde nos dice que para el diseño de estos circuitos derivados, se trata de 10 salones, cada uno con 10 luminarios, o en este caso ubican los módulos. Cuando regularmente habla de 4 por 32, 2 por 42, se habla de aquellos o aquellas luminarias que son de tipo tubo. Regularmente son las que vamos a encontrar en la parte industrial aún. Recordar que se está cambiando por luminarias de tipo LED, pero que en este caso son de luminarias de tubo, que hay que recordar que estas luminarias, su principio de funcionamiento es que dentro hay un gas, principalmente neón, xenón. Lo que se provoca es una reacción química. Esa reacción química hace que el gas se produzca una pequeña chispa, y esa chispa me genera que el gas empiece a presentar una propiedad de luminiscencia. Entonces este tipo de luminarios son los que vamos a estar encontrando en la parte de la industria y sobre todo en los salones de clase. Medir que son 4 por 32 más 16 watts. Recordar que para realizar una conexión de luminarios de estos que son en gabinete, se requiere una balastra, un balastro, que básicamente es un pequeño transformador. Ese transformador nos va a indicar cómo es que se tiene que realizar la conexión. Ahí va a depender de cuántas luminarias soporta el balastro. Regularmente son 2, 4. Generalmente yo los he visto en la industria que se utilizan por pares, y es un simple cuadrito en el cual te indica la fase, el neutro, y cómo es que tienes que conectar las dos luminarias para tener una conexión en paralelo. Básicamente es eso. Si ustedes se dan cuenta, cuando falla una luminaria, un tubo, el otro permanece en funcionamiento. Entonces, básicamente lo que hace es un arreglo. Ese arreglo lo que me produce es, yo tengo una corriente alterna, pasa por un proceso de conversión de la energía, y al final solamente me entrega una chispa, y esa chispa es la que hace que, en este caso, el gas, lo que ya me hemos platicado, se genera la chispa y presenta esa función de luminiscencia. Y cuando se habla de los contactos, que son contactos dobles, también se conoce como dúplex, es decir, en una cajita que comúnmente conocemos, ahí se van a alojar dos contactos. Esos dos contactos van a ser de tipo doble o dúplex. Entonces vamos con el primer cálculo, que es la carga total. Recuerden que la carga total es la que está instalada o la que vamos a instalar
es esa carga. Aquí es independiente de si la ocupamos o no. Creo que ya habíamos platicado esa parte. Una va a ser la carga total y la otra, bueno, vamos a decirlo, la carga total instalada, y otra va a ser la demanda de carga. La demanda de carga son todos aquellos aparatos que vamos a estar utilizando y aquellos que será de manera esporádica. En este caso, lo que vamos a hacer primero es determinar la carga total. Las luminarias, hay que recordar que son 4 lámparas de 32 watts. Déjenme lo reduzco aquí. Más las pérdidas del balastro, que en este caso son de 16 watts. Recordar que el factor de potencia que CFE nos pide que mantengamos es de 0.9 en atraso. Este es un dato que siempre cuando estemos realizando cálculos, cuando se dimensiona un sistema, se tiene que tener en consideración. Dice, en este caso, como son 10 salones con 10 luminarios, sería 10 por 10, serían 100 luminarias totales, y voy a tener 10 luminarios por cada circuito, es decir, por cada salón vamos a ver un salón como un circuito. Después vamos a ver si esto es correcto, o yo puedo tener en un mismo salón 2 o 3 circuitos privados. 20 contactos dobles, recordando que serían 2 por los 10 salones, yo tendría 20 contactos dobles, 5 circuitos de 4 contactos. Vamos a ver si esto es correcto. Esto es un previo a lo que podemos realizar. Ahora sí, comenzamos con los cálculos. Hay que multiplicar los watts consumidos por cada lámpara por el número de lámparas de cada luminaria y le agregamos las pérdidas de la balastra. Es decir, voy a tener 32 por 4 luminarias, me da 128 watts. 128 watts más los 16 watts me dan los 144 watts. Digamos, esto es la parte de luminarias. Después voy a la parte de contactos. Nosotros cuando tenemos un contacto, decimos que para tener un aproximado de cuánta carga se pudiera conectar a ese contacto, o el consumo promedio que puede tener ese contacto, se dice que por norma se tiene que tomar 180 volamperes. Prácticamente volamperes es muy parecido a la parte del consumo, en este caso de potencia, solamente que estos volamperes, para yo poder convertirlos a watts, tengo que multiplicarlos por el factor de potencia. Entonces, por convención, siempre ustedes estén manejando la parte de contactos, voy a tener 120 volamperes, lo multiplico por el factor de potencia y me da que son 162 watts. Por lo tanto, por cada contacto dúplex que yo tenga, voy a tener 162 watts, de acuerdo con que en este caso yo estoy diciendo que estas cargas son de bajo consumo. Entonces, estos 162 watts lo van a encontrar en múltiples cálculos que vayamos realizando, incluso en los cálculos que realizarían ustedes en el último parcial. Tengo 162 watts por cada contacto. Lo multiplico por el total de contactos, recordando que requiero 2 contactos por cada salón. En este caso serían 20 contactos. Serían 20 por 162, me da 3.240 watts.
Para el cálculo de la carga total, se multiplica la carga de cada circuito por el número de circuitos del mismo tipo. Fue lo que habíamos planteado en esta parte, donde decimos que son 10 luminarias por circuito y 5 circuitos de cada 4 contactos. Hacemos ese cálculo y me da una carga total de 20.880 watts. Esta ya es mi carga total. Sobre esta carga total yo puedo determinar la corriente total que circulará por todo el circuito alimentador o por el cable principal. Entonces, recordando, nos dice la fórmula que es en este caso la carga instalada sobre 3 veces la tensión de fase, que sería 127, por el factor de potencia, y me da que es 60.8 amperes. Ahora, esta es mi carga total, esta es mi corriente total, digamos es el cable principal. En este caso, como a nosotros nos piden calcular los circuitos derivados, decimos o se propone un interruptor termomagnético de 15 amperes. Este es el común. Se puede colocar uno de 30 amperes. Sí se puede colocar uno de 30 amperes. Básicamente teníamos menos circuitos derivados, pero en este caso, también como para que el termomagnético principal no sea tan grande, se propone que sean de 15 amperes, recordando que la nomenclatura y todas las capacidades de los termomagnéticos vienen en la NOM. Creo que sí les había dado ahí el dato. Viene en un apartado donde vamos a tener 15, 20, 25, 30 regularmente en múltiplos de 5. Entonces, una vez que proponemos estos termomagnéticos de 15 amperes, que hay que multiplicarlos por un factor de incremento de decremento de la corriente que van a soportar, sobre todo el punto 8, básicamente lo que hace es reducir o que el sistema esté trabajando al 80%. ¿Por qué no lo trabajo yo al 100%? Regularmente, cuando ustedes se vayan a la parte de los cálculos, nos indica que no debe de quedar tan justo el sistema, sino debe de existir cierta tolerancia. En este caso, la tolerancia es aproximadamente del 20%. Entonces, lo que hago es que esos termomagnéticos, en lugar que yo indicar que me van a soportar un máximo de 15 amperes, que yo sé que sí me van a soportar esa corriente, yo lo que hago es reducir ese valor de corriente a 12 amperes. Entonces, con esa cantidad que tengo de corriente, voy a determinar en base a la corriente total. Lo divido y me dice que aproximadamente son 5 interruptores. Esos 5 interruptores yo los voy a ocupar para cada uno de los circuitos derivados. Entonces dice, por razones operativas, se decide que por cada salón con 10 luminarios existe un circuito derivado, o sean 10 circuitos derivados y además 5 circuitos de 4 contactos dobles para cada uno. Generalmente se deja el segundo, sobre todo porque en los sistemas que son un poco robustos, de repente ocurre que en los contactos llegamos a conectar demasiados celulares, sobre todo esto está en el ámbito escolar. De repente dispara las protecciones. Oye, ¿por qué? Pues es que
la demanda que tienes a lo largo de tus 10 salones, me estás poniendo prácticamente a tope mi sistema. Entonces, por eso que se empiezan a disparar las protecciones, y lo que hace es que nos quedemos sin energía eléctrica, sobre todo la parte de la iluminación. Entonces, ese es un consejo que lo van a ver mucho en la parte industrial, en la parte de allá afuera. Siempre separar o los circuitos de contactos y los circuitos de iluminación. Eso es digamos que lo más adecuado. En el caso de cargas que me demanden gran cantidad de corriente eléctrica, ejemplo, una bomba, ahí tendría que ser un circuito derivado especial para la bomba, a lo mejor algún otro circuito derivado especial para toda la parte de los electrodomésticos. De hecho, ya en obras grandes, digamos residencias, te muestran un bosquejo de la cocina integral. Digamos, te muestran ¿cómo le llaman ellos? Algo de mecánico, se me fue ahorita el nombre, pero lo que te muestran es dónde van a ir ubicados los contactos, qué cantidad de energía eléctrica van a consumir. Sobre todo va a ir relacionado con el nivel o intensidad de corriente eléctrica. Una vez que tienen los circuitos derivados, se tiene que decir las dimensiones del tablero. El tablero va a contener, en este caso, se toma el segundo, que es el más común, donde yo voy a tener 10 circuitos derivados de iluminación y 5 circuitos derivados de contactos. Entonces, en total voy a tener 15 circuitos derivados de 15 amperes, es decir, 15 pastillas, 15 termomagnéticos, por lo que se puede considerar un tablero con 18 o 24 espacios. ¿Por qué se deja más grande el tablero? Sobre todo porque la carga puede incrementar. ¿Cómo incrementa? De repente, el tener a lo mejor 5 circuitos de 4 contactos va a requerir que de repente el día de mañana cada salón requiera otro contacto dúplex. Entonces, por cada contacto dúplex, yo prácticamente tendría que poner otro circuito derivado. Si yo los junto, tendría a lo mejor otros 20 contactos, entonces tendría otros 5 circuitos de 4 contactos, teniendo 15 más 5, prácticamente tendría que ocupar el de 24 espacios. Entonces, siempre que realicen el dimensionamiento de un tablero, tienen que tomar en cuenta cómo es que va a crecer la carga en los próximos 5, 10, incluso hasta 15 años. Sobre todo porque la misma demanda de energía eléctrica te va a hacer que esta carga aumente. Esto es muy común en las industrias, sobre todo en la parte de los edificios, en los cuales básicamente en un principio te colocan cierta cantidad de contactos, de repente requieres mayor cantidad. Esto es también para evitar los famosos multicontactos. Si bien vienen a solucionar en gran parte digamos, la deficiencia o la carencia de contactos, no es tan recomendable a menos que tengan una pastilla interna, es decir, un pequeño interruptor. Incluso me ha tocado ver que los más modernos ya tienen doble protección. Hay una protección que es la térmica, básicamente es un pequeño botoncito que lo que hace cuando cuando hay demasiada demanda de corriente, lo que hace es que se bota y simplemente hay que esperar a que se
disminuya el calor que éste emite, se vuelve a presionar y vuelve a funcionar. Y el otro es simplemente yo voy a tener un sistema de contactos, hay un incremento de carga y el botón de encendido lo que hace es que se desactiva. Entonces ese es un modo de protección de tipo termomagnético, que básicamente le hace es detecta un incremento en los campos magnéticos y lo que hace es bota esa protección. Entonces, esa es la parte de los circuitos derivados. Hay que determinar cuál es el calibre que vamos a tener que colocar. En este caso, se realiza para el calibre de las luminarias, donde los 10 circuitos derivados van a ser de calibre 12. En este caso falta el cálculo de los 5 circuitos, de los 4 contactos, pero regularmente se dice que si yo ocupo un calibre 12 AWG para un circuito de luminarias, me tengo que ir al inmediato superior para la parte de contactos. No siempre ocurre esta cuestión, pero a veces es lo más práctico y lo más se ocupa. En este caso se hace para el cálculo 4 contactos dobles por circuito, 180 volamperes. Me queda que la potencia que yo voy a tener es 180 por 0.9 por este 162 son los watts que ya habíamos calculado por los, en este caso, 4 por 2 serían 8, 1296 watts. Calculo esta corriente, 1296 sobre 127 por el factor de potencia. Coseno del ángulo es lo mismo que el factor de potencia, eso lo pueden ver en su diagrama fasorial, donde vamos a tener en la parte del eje X, vamos a tener la parte real, en el parte de la parte del eje Y, vamos a tener la parte imaginaria, básicamente son en la parte baja, en el eje X, la potencia real, en la parte del eje Y va a ser la potencia aparente, y el resultado fasorial, porque recuerden que cuando se habla de potencias, como tal no es un resultado de manera escalar, sino que es un fasor, y ese fasor tiene dirección y sentido. En este caso, la dirección me la va a determinar el coseno del ángulo o el factor de potencia, y el sentido va a ser tipo positivo o negativo dependiendo de la carga. Generalmente, cuando se habla en ingeniería eléctrica, se dice que tiene que ser en atraso. Calculo y me da 11.33 amperes, es decir, 2 conductores derivados HW de 10 AWG. Lo que les decía, básicamente es, si yo tengo un 12 AWG, el inmediato superior sería un calibre 10 AWG. Los conductores deben ser elegidos para una temperatura de 75 grados centígrados, pero debe calcularse para 60 grados centígrados debido a la protección termomagnética. En este caso, para calcular el valor de la protección termomagnética se debe considerar la carga continua a 125%. Es decir, yo voy a tener una carga continua por 1.25, que es el 125%, y me da 16.4 amperes. Se toma en este caso el valor más cercano,
de la tabla 240-6 de la NOM, que en este caso ya la 2012, no cambia en ese aspecto. Y en este caso son 20 amperes. Si ustedes se van a esa tabla, y sobre todo una tabla de fabricantes, en la 310-16, digamos, este es para el termomagnético. Para el termomagnético voy a utilizar la tabla 240-6, y para el calibre del conductor voy a utilizar la 310-16, y me voy al apartado de 75 grados centígrados, y después me voy a la de 60 grados centígrados, y voy a buscar el que esté más cercano a 20 amperes. En este caso, el conductor seleccionado es un calibre 12 AWG por norma. Es el calibre 14, pero el uso común, en este caso para la parte de los contactos, es un calibre 10 o un calibre 12 AWG. Muchas veces se van a encontrar que en base al cálculo les dé el calibre 14 AWG, incluso muchas veces se van a encontrar con números impares, ejemplo 13 AWG. Ustedes tienen que tener esa habilidad de decir, ok, la norma me dice que es el calibre 13, el calibre 14, sin embargo, por cuestiones también de uso común, de encontrar con mayor facilidad el calibre del conductor, yo voy a hacer que prácticamente mis cálculos tengan que justificar un calibre 10 o un calibre 12, termomagnéticos de 15. ¿Por qué? Porque la instalación va a ser más sencilla, la parte de encontrar el material también va a ser más sencillo. No es lo mismo, yo sé, comparar un calibre 12 AWG que un calibre 14 AW. 14, si bien es más barato, es menos común verlo en instalaciones instalaciones eléctricas. De hecho, calibres de tipo 14, 18, los vamos a ver más en la parte de conexión que tiene que ver con la parte electrónica. Entonces, yo por, digamos, cierta experiencia que ustedes van a adquirir, determino que el calibre mínimo que yo voy a tener en una instalación eléctrica va a ser un calibre 12. Entonces, en esa cuestión yo tengo que justificar el por qué utilizar este calibre 12. Decimos que el calibre 12, al ser mayor a un calibre 14 AWG en cuanto a la parte de la conducción eléctrica, para mí me es más viable utilizar un calibre 12 AWG porque va a soportar mayor cantidad de corriente. Ya vimos todo el cálculo y sí nos dio ese calibre 12 AWG. Pero en el caso de que nos dé un calibre 14, 13, entonces es por eso que se tiene que utilizar prácticamente por convención o hacer que los circuitos vayan hacia este tipo de calibres de conductores. En otra cuestión, cuando entren a la parte, sobre todo a la parte de inspección, sí tienen que ver que correspondan los calibres, dijimos como el tornillo micrométrico, toda esa parte, el determinar en base al diámetro del conductor el calibre del mismo. Existen algunas pruebas que se hacen en el laboratorio en las cuales involucra la resistencia, la resistividad, el porciento de conductividad para determinar el calibre del conductor y la corriente que se puede soportar. Generalmente ese tipo de pruebas son de tipo previas a la entrega de un material. Muchas veces ya en obras que requieren cierta formalidad, se requiere este tipo de pruebas. Son pruebas que se les aplica a los cables
donde lo que se hace es aplicar una corriente directa, siendo que es más agresiva que una corriente alterna porque me está dando un valor pico, ¿no? Habíamos platicado que en la corriente alterna existen valores medios, RMS, toda esa parte, ¿no? Entonces, aquí lo que hago es inyectar una tensión de corriente directa y lo que hace es prácticamente inyectar un valor fijo de tensión. Generalmente es alta tensión para determinar el estado de los aislamientos, y cuando yo requiero el determinar la corriente o cuánta corriente me soporta el cable, lo que hago generalmente es a la alta tensión va a haber una pequeña corriente. Esa pequeña corriente solamente es para, digamos, ponerlo a prueba. De repente en la industria se van a encontrar que esta prueba que les estoy mencionando le llaman el Megger, como tal es la de resistencia de aislamiento, pero ya técnicamente se conoce como la de Megger. Megger es una marca y generalmente es la marca del probador de resistencia de aislamiento, pero ya por convención muchos técnicos, así la prueba de Megger, ¿no? Cuando escuchen ese término, si alguien se quiere dedicar a esta parte, cuando hablen de esa prueba de Megger, básicamente la de resistencia de aislamiento, hay pruebas que se hace al sistema de tierras, toda esa parte, calidad de la energía, que es lo que hoy nos preocupa más, ya el utilizar el medidor de calidad de la energía, que incluso de repente a mí se me va, ¿no? Muchas veces también en la industria se van a encontrar que le llaman el Power Pad. Power Pad es el instrumento que se utiliza para medir la calidad de la energía, pero que igual, como se conoce el Megger, para la prueba de calidad de la energía le llaman el Power Pad, y eso es prácticamente lo más común que podemos encontrar en la industria, a los que les llame la atención esta parte de las instalaciones eléctricas. Entonces, aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre cómo se realizó los cálculos o esta parte. No, profesor. No, está sencillo, ¿no? Entonces, hasta aquí dejaremos la clase. Les voy a dejar un ejercicio similar en el cual tendrán que determinar el calibre del conductor, los circuitos derivados en base a este procedimiento. Prácticamente, cuando se habla de las instalaciones eléctricas, del cálculo y la determinación de los calibres, se sigue una receta de cocina. No hay algún cambio en cuanto a la parte de los cálculos. Solamente tienen que tener en cuenta cuáles son los tipos de luminarias, agregar esto, o lo que me consume la balastra, generalmente lo que les digo, contactos dobles, eso lo vamos a encontrar, es muy común, el utilizar los dos espacios que tiene mi pequeña caja para colocar contactos dobles, y que ahí también voy a alojar contactos polarizados, no polarizados. Eso ya creo que lo habíamos platicado. Polarizados son donde yo identifico, generalmente es más grande la fase y el pequeño es el neutro. Esto generalmente son contactos monofásicos. Después vamos a ver que existen contactos de tipo trifásico, porque así me lo demanda la carga. Recordar que siempre quien me va a mandar va a ser la carga. Si yo necesito una alimentación de tipo trifásico, no puedo alimentarlo con un monofásico. Necesito diseñar, necesito
colocar un sistema de tipo trifásico. En este caso, pues son cargas sencillas que podemos ver en a lo mejor llego y me conecto con mi celular, mi computadora, que son cargas de tipo monofásico. Después vamos a ver que existen otras de tipo trifásico, donde ya involucra un poco más de cálculos, que básicamente es colocar un interruptor por cada línea o por cada fase, y eso me va a alimentar mi sistema. Entonces, si no hay preguntas o dudas, los vería el día, el próximo martes. Yo creo que vamos a tener sesiones cada martes y vamos a estar viendo estos ejemplos. Les dejo un problema y así es como estaremos trabajando este parcial, ¿va? Sí, profe. Bueno, entonces los dejo, que tengan un excelente día. Ese profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.